La filosofía no tiene un objeto de estudio fijo. No es como el caso de la biología, que estudia la vida, la geología, que estudia la tierra en general, la zoología, que estudia los animales, o al menos como en esta definición esquemática que nos dan muchas veces de las disciplinas, no tiene un objeto de estudio puro o un objeto de estudio que pueda decir, bueno, la filosofía estudia exactamente esto. La filosofía, por su definición etimológica que muchas veces se retoma para empezar a hablar de ello, no para definirla completamente, pero para empezar a bosquejar hasta cierto punto un cierto tipo de objeto de estudio, es la de amor a la sabiduría. ¿Sí? Filosofía se compone por dos palabras griegas, filos, que es amor, un cierto tipo de amor diferente del eros, del ágape, es un amor filial, un amor como de amistad, que no depende de incluso de una reciprocidad, que se da entre individuos que se consideran valiosos en sí mismos, y Sofía, que significa sabiduría. Entonces, la frase con la cual se va a identificar la filosofía por su definición etimológica es amor a la sabiduría. Pero eso probablemente no nos diga nada. Ahí habría que ver, bueno, en qué sentido, como se empezaba a bosquejar aquí, en qué sentido se habla de amor o en qué sentido se habla de sabiduría. Dentro de filosofía incluso habría que ver de qué autor se parta, pero se hacen definiciones conceptuales y ahí se puede hablar de una diferencia entre creer, entre conocer y entre saber. Entonces la sabiduría apunta a un cierto tipo de conocimiento con tintes prácticos. Quizá en su génesis sí tendría un cierto tipo de consecuencia práctica, o probablemente no. Habría que ver cuál es el concepto que retomamos de sabiduría en su génesis o posteriormente, porque saber no es lo mismo que creer. No es el amor por las teorías de conspiración, ¿no? No es el amor por cualquier tipo de conocimiento, sino quizá por un cierto tipo de conocimiento en específico. Y ahí es donde se empieza a dificultar el comprender que estudia, porque podría ser todo o podría ser nada, según lo abierto o lo cerrado que hagamos la definición de cada uno de los conceptos que ponen esta definición etimológica. Entonces, en principio no conocemos el objeto de estudio de la filosofía. Incluso muchas veces no sabemos qué es la filosofía en sí. Muchos autores han abordado esta problemática. Hay muchos artículos y libros incluso cuyo título es ¿qué es la filosofía? Y ahí cada quien va a expresar su posición, va a tomar postura al respecto. Casi para cada autor, casi para cada persona que estudia filosofía, va a haber una definición acerca de la misma y un objeto de estudio prevaleciente acerca de ella. Entonces, la filosofía etimológicamente es eso, amor a la sabiduría, pero queda un poco oscuro el saber a qué se refieren con eso. Para algunos otros va a ser incluso el estudio del concepto, para algunos va a ser la historia de las ideas en general, para algunos va a ser el estudio del ser en sí mismo, para algunos va a ser un cierto tipo de herramienta que le permite interpretar cualquier cosa, es decir, la filosofía va a servir como un cierto tipo de, eh, de herramienta, algo que no tiene contenido, que le permite abordar un contenido específico. ¿Sí? Sería como un cierto tipo de taladro, supongamos, o una herramienta de ese tipo, donde le podríamos poner diferentes tipos de brocas según la necesidad en específico, pero no necesariamente el taladro se ocupa para carpintería, sino que se podría ocupar para perforar concreto, para el metal, etcétera, según el tipo de punta que se le ponga, según la función que se dé, según el tipo de revoluciones a las que trabaje, según la habilidad que tiene la persona que lo utilice, etcétera. Incluso para algunos va a ser el análisis de las propias creencias y tantas opiniones como personas haya. Pero en general, en términos esquemáticos, muchas veces sí se divide la filosofía en ciertas áreas de conocimiento específicas. Cuando se habla en educación media superior, se
retoman cuando menos tres áreas en las que se divide. Una es la de la filosofía que podríamos denominar filosofía práctica, otra que podríamos denominar un cierto tipo de área de filosofía del conocimiento, y otra que tendría que ver con las disciplinas que estudian el ser o el ente. Y ahí encontramos en las que son del conocimiento, por ejemplo, la metodología, la lógica, el análisis en general, la epistemología, la filosofía de las ciencias, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí habría que ver incluso qué subdivisiones se pueden hacer o cuáles muchas veces se pueden identificar una con otra o qué tan bien delimitado esté el campo, etcétera, ¿no? Dentro de las que estudian el ser en general podríamos encontrar a la metafísica o a la filosofía primera o a la ontología, etcétera. Pero como digo, esto es muy esquemático porque incluso hay discusiones internas acerca de si tal autor hace o no un cierto tipo de metafísica, por ejemplo, y muchas veces las discusiones tendrían que ver incluso en definir qué es en sí mismo la metafísica y cómo se distingue de la filosofía primera y cómo esta a su vez se distingue de la ontología y cómo a su vez esa se divide de la óntica, etcétera, ¿no? Entonces muchas veces esquemáticamente todo es muy claro, pero ya en un análisis más profundo acerca del tema, muchas veces empieza a desdibujar esa claridad y muchas veces empieza a entrar la confusión. Y dentro de la filosofía práctica encontramos aquellas que pueden ser aplicadas inmediatamente. Por ejemplo, la axiología, que muchas veces se menciona dentro de la educación media superior, que sería el estudio de los valores, de esa atribución, esa adjetivización acerca de un cierto elemento que le da cualidades positivas o negativas respecto de un criterio. ¿Sí? Entonces, la axiología sería ese estudio de los valores, ¿no? De dónde parten, por qué surgen, por qué se prefiere esto y se deja aquello. Entonces tenemos la axiología, tendríamos a la lógica, depende, también en qué sentido la tomemos, que sería más como un cierto tipo de teoría de la argumentación. Encontramos en este caso también la estética, encontramos en este caso también la ética y algunas otras. Y en el caso de las que estudian el ser, como se mencionó, metafísica, ontología y demás, ¿no? Esa sería una división muy esquemática acerca del tema. Si vamos por el objeto de estudio específico al cual la filosofía se mete, podríamos decir, bueno, es que la filosofía estudia lo bello, como es el caso específico de la estética, o estudia lo bueno, que es el caso específico de la ética, o estudia lo válido o lo inválido respecto de los argumentos, que sería entonces el caso de la lógica. Y así podríamos ir con varios casos. La cuestión aquí sería precisamente, como se ha visto en los casos de los videos anteriores de la historia de la filosofía, que esta definición esquemática muchas veces ya es una definición o una esquematización de manual que nos sirve, pero quizá en su génesis no se pensó así. En su génesis, en la filosofía, probablemente ni siquiera se pensaba acerca de una división temática de la misma. Al principio lo que se buscaba era comprender el mundo, y como se explicó, cómo se buscaba comprenderlo a través de relatos que involucraban a personajes extraordinarios, que era el caso del mito. Ahora bien, después hay un paso hacia una explicación natural del mundo, pero en ese caso no dicen, bueno, yo voy a hablar de lo bello, yo voy a hablar de lo bueno, sino que esa división se empieza a hacer a partir de los estudios específicos que se empiezan a individualizar por diferentes autores. Por ejemplo, en el caso de Platón, como se mencionó, el banquete trata acerca de el eros, y la República empieza hablando acerca de la justicia, pero aún a pesar de que solamente es un tema el que se retoma ahí, hay muchas consecuencias o muchos temas que se analizan dentro de una misma obra.
Podría tratarse, por ejemplo, el caso de la política, en el caso de la república, con la forma en la que se dividen los gobiernos, o ya específicamente qué es la justicia, o bien otros problemas que podrían tener que ver también con argumentación. Entonces muchas veces empezamos a generar esta división esquemática a partir de nuestro análisis de los autores y cómo se empieza a individualizar en el tiempo estos análisis. Entonces, en el caso de Platón se empieza a ver esto. En el Teteto se habla del conocimiento y se dice que el conocimiento, se llega a la definición de que el conocimiento es la creencia verdadera justificada. Y esto se retoma posteriormente en epistemología, donde mucho tiempo reinó esta definición de conocimiento como creencia verdadera justificada. Y después viene un autor que se llama Gettier, que en 3 páginas va en contraposición de esta definición de conocimiento. Entonces nos dice Gettier que puede haber creencia, puede haber verdad y puede haber justificación y aún así no haber conocimiento. Puede ser verdad que, bueno, eso sería tema posterior. Pero tenemos el caso, por ejemplo, de la epistemología, que podríamos rastrearlo hasta el caso de Platón, pero probablemente también desde antes podríamos decir que ya venía en Génesis el análisis del conocimiento. Entonces, muchas veces empezamos a hacer esta división esquemática, pero los autores en sí mismos quizá no pensaron eso. Habría que ver entonces en este caso cómo retomamos la filosofía, si en términos de objetos de estudio completamente delimitados, o bien si vamos a verla desde un punto de vista histórico, donde para analizar a un autor tendríamos que conocer su contexto, sus intenciones, su historia de vida, donde eso nos podría llevar a entender qué es lo que le interesaba. Por ejemplo, podríamos decir es que San Agustín le interesaba conocer las cualidades que tiene Dios en sí mismo y su estudio es muy abstracto acerca de la naturaleza divina. Dices, bueno, si lees las confesiones te vas a dar cuenta que quizá es una búsqueda emocional acerca de encontrar una verdad más allá de una búsqueda puramente abstracta, intelectual, que le permita hablar de las cualidades de Dios. Entonces podríamos, si no profundizamos en un autor o en una época, en un contexto, podríamos hacer afirmaciones esquemáticas que podrían no dar cuenta completa de lo que pensaba un autor, que nunca se va a poder dar cuenta completa, obviamente, pero podríamos acercarnos más a su perspectiva. Entonces, en el caso de San Agustín pasaría, de Descartes o de cualquier otro, donde podríamos esquematizarlos como materialistas, idealistas, como creyentes o no creyentes, como realistas o cualquier otro tipo de conceptos que nos permitan a nosotros comprenderlos, pero muchas veces en su génesis no querían hacer esta división. Entonces, la filosofía, si vamos viendo esta división esquemática, podríamos decir, bueno, es que la filosofía estudia lo bello. Y alguien dice, bueno, pero yo en mi vida nunca he estudiado nada de lo bello. O sea, lo bello lo estudian los pintores, lo estudian los escultores, porque ellos se dedican día con día a representar lo bello. Era un tema que le interesaba, por ejemplo, a Leonardo da Vinci, cuando hacía sus estudios sobre la belleza, y no lo hacía teóricamente, lo hacía de forma práctica, dibujando rostros feos, donde se daba cuenta o donde mostraba que la fealdad es desproporción, asimetría, y que la belleza es simetría. Entonces, a Da Vinci como artista le interesa y le sirve el estudio de lo bello para representar algo, para obtener un cierto tipo de emoción del espectador. Entonces, podríamos decir eso. Alguien podría decir, bueno, es que la filosofía no estudia eso, simplemente estudia lo bueno. Y alguien podría decir, bueno, es que tampoco es que estudie lo bueno, porque lo bueno lo estudian las religiones. Específicamente, si te apegas a un dogma, lo bueno va a ser lo que te diga ese
dogma en específico, esa creencia en específico. Si eres católico, si eres musulmán, si eres judío, vas a tener una serie de reglas o de parámetros distintos que la religión te va a aportar. Entonces alguien podría decir, bueno, es que tampoco estudia eso, sino que estudia, y así nos vamos a ir, porque no se alcanza a precisar un único objeto de estudio. Hay una variedad de temáticas que la filosofía estudia. Entonces podríamos decir en esta imagen que por lo común se da que la filosofía es como un árbol. Incluso esta imagen estaba hasta la época de Descartes, donde Descartes decía que las raíces iban a ser la metafísica, el tronco iba a ser la física, y de ahí se iban a desprender las otras disciplinas como la filosofía moral, la medicina, la mecánica o cualquier otra disciplina. Quizá esa división o las divisiones que muchas veces hacen, hay que asentarlas en el tiempo en el que fueron hechas, porque alguien podría incluso cuestionar la idea de que dicha división se haga ahora, cuando a la filosofía ya no pertenecen en sentido estricto diferentes disciplinas. En la época medieval, por ejemplo, teníamos lo que se conoce como el trivium y el quadrivium, donde se estudiaba la retórica, la gramática, la lógica, etcétera, y eran cosas muy específicas. Había formas de hacer filosofía y había temas predilectos, pero no un único tema. Entonces muchas veces la preferencia por un objeto de estudio viene desde la tradición a la cual nosotros nos apeguemos, desde nuestra perspectiva emocional, sentimental, de nuestra historia de vida, de nuestras lecturas, etcétera, que nosotros vamos a decir, bueno, es que la filosofía va a ser lógica, va a ser filosofía analítica, o no, es que la filosofía es metafísica o es ontología, o no, es que la filosofía para mí es análisis del discurso. Y entonces muchas veces vamos a tener esa perspectiva. Alguien va a decir, bueno, es que la verdadera filosofía es esto, y alguien va a decir, no, es que la verdadera filosofía es esto otro. A menudo posturas contendientes. Y aún más difícil hace esta esquematización y esta profundización acerca de un único objeto de estudio de la filosofía, lo que se conoce como las filosofías de. Si bien encontramos, digamos, que objetos puros de la filosofía en sí mismos, incluso la filosofía sería un cierto tipo de reflexión, de meta reflexión, de una disciplina aparte. Por ejemplo, la filosofía de la biología, la filosofía del derecho, la filosofía de la educación, donde obviamente se teoriza, los pedagogos teorizan acerca de la educación, y los filósofos harían una reflexión de segundo orden acerca de lo que los pedagogos piensan acerca de la educación. Tenemos entonces el caso de la filosofía de la ciencia, que estudia cómo se gesta, o sea, no estudia específicamente, por ejemplo, las leyes del movimiento de Newton o los problemas de mecánica cuántica en sí mismos, sino el choque de paradigmas que hace preferir ciertas teorías sobre otras. La cuestión de los contextos en el que se desarrolla una teoría científica, incluso el concepto mismo de teoría científica, que es una teoría en general, que es una teoría científica, que es la verdad, porque hay ciertas teorías que donde aceptamos algo cuando eso no ha sido comprobado. Entonces ahí viene también la cuestión de qué es la comprobación, qué es el fundamento, cierto tipo de aceptación de verdades por coherencia, por correspondencia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, aunado al problema de definir un objeto de estudio, viene esta reflexión de otras disciplinas dentro de la misma filosofía. Entonces, esa es una cuestión de orden meramente epistemológico, de división disciplinar, pero también encontramos la cuestión incluso geográfica. Encontramos algo que se conoce como filosofía en México, y ahí viene el cuestionamiento acerca de si hay filosofía en México, si hay pensamiento, qué llamamos ahí, a qué llamamos filosofía, y cómo pueden entrar
los habitantes prehispánicos dentro de ella, o la filosofía asiática, cómo entra dentro de este discurso eurocentrista u occidental acerca de la filosofía. Entonces incluso geográficamente cuesta definirla o cuesta retomarla, porque encontramos precisamente que la historia de la filosofía muchas veces se retoma desde la época griega y por todo el recorrido occidental, dejando de lado un cierto tipo de manifestaciones diferentes a las cuales se denomina pensamiento nada más. Entonces acá podemos decir que la filosofía no tiene un objeto de estudio definido, completamente delimitado, sino que es dependiente de cada una de sus ramas, depende de aquella a la que nos apeguemos, depende de la tradición que estemos leyendo, que pueden incluso interactuar o no interactuar entre sí, e incluso entre ellas mismas contraponerse. Hay algo en la filosofía contemporánea, por ejemplo, que se llama la división entre analíticos y continentales, y los analíticos van a optar por cierta línea de pensamiento donde se van a ocupar ciertas herramientas y ciertos objetos de estudio, y la filosofía continental va a tener una variedad de objetos de estudio y diferentes tipos de herramientas, o incluso sin herramientas o métodos específicos para estudiarlos, ¿sí? Podría ahí citarse al existencialismo, podría ahí citarse cualquier otra corriente de pensamiento que no tiene un método fijo y que no tiene, digamos, un fin de decir solamente esto es la filosofía y todo lo demás no lo es. Entonces va a haber incluso esta contraposición entre la filosofía según sus objetos de estudio, según la rama de la cual estemos partiendo. Entonces no tiene un objeto de estudio definido, puede haber una variedad de ramas según la tradición que se siga, y probablemente algunos dirían que sería una actitud más que un objeto, ¿sí? Incluso se retoma dentro de la filosofía contemporánea esta división que se hace entre un cierto tipo de actitud natural y un cierto tipo de actitud filosófica. La actitud natural sería la aceptación del mundo tal como es, o dar por supuesto que todo existe con esas reglas y no cuestionarlas. La actitud filosófica es precisamente el cuestionamiento acerca del mundo. Es como la idea que se señala en el mundo de Sofía, que a pesar de que lo señalarían ya en términos estrictos como una introducción muy light a la filosofía, incluso ni se retoma, o sea, de forma seria, pero hay un ejemplo interesante ahí que es el del perro. Se ve un perro, y nosotros como adultos, cuando un niño dice, mira, guau guau, diríamos, sí, 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 es un guau guau. Y el niño se asombra cada vez que lo ve, pasan 30 veces, 40, 50 veces y ve un perro y se emociona y dice wow, wow. Y nosotros lo vemos, y nosotros, como ya conocemos el mundo, ya nos hemos enfrentado a perros una multitud de ocasiones, lo vemos y no nos asombramos. Simplemente aceptamos el mundo y decimos, sí, sí, es un perro, como si ya supiéramos todo, ¿no? La actitud filosófica implicaría precisamente el asombro. Es la actitud del niño que ve el perro y se emociona. Es la emoción que se sentiría al abrir la llave de agua y ver que en lugar de que haya una atracción de la gravedad y que caiga al piso el agua empieza de repente a flotar, o que incluso se mantiene ahí sin salir, y entonces ahí sí nos asombraríamos y diríamos, pero ¿qué está pasando aquí? Ese es el tipo de actitud que se privilegia dentro de la filosofía. Entonces podría alguien señalar eso. Más que el objeto de estudio sería la actitud que se tiene respecto del mundo y respecto de las propias ideas. Siguiendo incluso esta idea de Sócrates y de Platón, sería la vida en continuo examen, porque una vida sin examen no es digna de ser vivida.